El 20 de julio de 1810, el día en que un grupo de patriotas neogranadinos decidieron llamar a un cabildo abierto y terminaron firmando el acta de la independencia de la Nueva Granada. Algo que, con el paso del tiempo, muchos consideran que fue un error, y yo me encuentro entre ellos. Yo creo que fue un error que nos hubiéramos independizado de España. Si hiciéramos parte hoy de España, seríamos campeones mundiales de fútbol. Y 2 veces campeones europeos. Pero volviendo al tema serio, hace unos años, cuando trabajaba con la WQA, y el director del noticiero era Oscar Aza, me dijo: Oscar, prepárate algo sobre la independencia de Colombia. Y me puse a escribir algo y resultó esto. Y esta mañana que preparaba pues algunos apuntes para compartir con ustedes, me encontré con esto. Y dije, ¿por qué no leerlo de nuevo, tal como lo leí ese día al aire en la WQA? Si ustedes me permiten, voy a hacerlo. Muy buenos días. Oscar está totalmente convulsionada a esta hora de hoy, 20 de julio de 1810, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada. Las autoridades no logran restablecer el orden después de los incidentes de esta mañana, que se precipitaron en pleno día de mercado, cuando hacia las 11:30, un grupo de santafereños, liderados por José Antonio Morales, fueron a pedir prestado un florero a don José González Llorente, ciudadano español. El objeto, el florero, tenía como propósito adornar la mesa en que pretendían ofrecer un almuerzo de bienvenida al comisionado regio don Antonio Villavicencio. Testigos de los hechos, que se encontraban cerca de la tienda de Llorente en la primera calle Real, declararon que el español se negó a prestar el florero y además respondió a la solicitud de manera descortés y hasta ofensiva. Aún no se ha establecido si se trata de un caso aislado o si tiene relación con una reunión que habrían mantenido anoche, 19 de julio de 1810, en el Observatorio Astronómico, un grupo de ilustres criollos que de tiempo atrás vienen manifestando su inconformidad contra los peninsulares y las autoridades virreinales. Los disturbios continúan alrededor de la Plaza Mayor y se oyen gritos de santafereños que desde los 4 rincones piden cabildo abierto. Ha trascendido que al caer la tarde, a instancias del alcalde de la ciudad, don José Acevedo y Gómez, un grupo de ilustres patriotas, asesorados por Camilo Torres, propondrá la firma de un acta de independencia, a través de la cual el pueblo granadino deberá reasumir la soberanía popular sin abdicarla en otra persona que el rey Fernando VII, siempre y cuando venga a gobernar al nuevo Reino de Granada. Sin embargo, fuentes dignas de crédito han dado a conocer que los patriotas planean aprovechar el momento de efervescencia y calor para declarar la Nueva Granada independiente del Consejo de Regencia y para que cesen en el ejercicio de sus cargos todos los funcionarios del gobierno actual, que enviarán una comisión a la cárcel para que proceda a la liberación de varios patriotas, encabezados por Antonio Rosillo, que se encuentra a grillos a causa de sus ideas emancipadoras. Se sabe también que el virrey Antonio de Amar y Borbón está pendiente de los acontecimientos y ha enviado una escolta para proteger al alcalde José Acevedo y Gómez. Sin embargo, también ha trascendido que el mencionado virrey es blanco de buena parte del inconformismo popular y que si se declara la independencia, será expulsado con su familia de la Nueva Granada y puesto en una embarcación con destino a España. Así transcurrieron los hechos hace ya 202 años. Si la radiodifusión ya hubiera sido inventada en ese entonces, si hubiéramos vivido por esa época, y si yo hubiera tenido ese día un micrófono en mis manos y ustedes, amigos oyentes, un receptor al oído, así, con todos los detalles, hubiera tenido la oportunidad de contarles la historia que protagonizaron un puñado de hombres grandes, como somos casi todos en mi patria. Pero como estamos aquí, ya adentrados en el siglo XXI y algo lejos de Santa Fe de Bogotá, me hace feliz el privilegio de contar, de todas formas, para compartir con ustedes la alegría que vivimos en esta conmemoración histórica y la esperanza de que, como lo hicieron nuestros próceres, pueda nuestra generación sobreponerse a las adversidades y heredarle a nuestros hijos una Colombia mejor. Feliz 20 de julio, colombianos. Eso fue lo que dijimos en esa oportunidad. Esa fue la manera como hicimos pues, compartir la alegría que sentíamos el 20 de julio hace ya algunos años. Pero han transcurrido tantas cosas y lo que hemos querido conversar hoy con ustedes, como un conversatorio, como lo llaman ahora, abierto, donde todos vamos a participar, es qué lecciones podemos aprender, qué similitudes hay entre la Colombia, la Nueva Granada de 1810 y la Colombia del año 2012. Y algunas personas se atreven a poner sobre la mesa una falacia de esta magnitud. Dicen, hombre, lo que los grupos guerrilleros de hoy están haciendo en Colombia no podría compararse de alguna forma
con lo que los patriotas hicieron al comienzo del siglo XIX? Y la respuesta es absolutamente no. No tienen absolutamente nada en común una cosa con la otra. Primero, no había un interés en la gente de 1810 de derrocar el gobierno español. Recordemos que España vivía por esa época una situación bastante complicada, porque el rey Fernando VII simplemente estaba fuera del poder, había asumido el poder en España en proceso de regeneración como resultado de las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte había invadido buena parte del territorio español, inclusive de Portugal. La corte portuguesa se tuvo que trasladar a Río de Janeiro en esa época. De alguna manera España estaba a la deriva, no había un rey en España. Por el contrario, los patriotas nuestros le ofrecieron al rey Fernando VII que viniera a gobernar todo el reino español, que incluía obviamente los territorios de ultramar, que eran los nuestros, desde Santa Fe de Bogotá. No había la intención de derrocar un gobierno. ¿Qué lleva? ¿Qué circunstancias concluyen con el 20 de julio de 1810? Recordemos dos que son muy importantes. La expedición botánica, liderada por José Sarmiento, y la revolución comunera, liderada por José Antonio Galán, Porta Salavarrieta y Manuel Beltrán. Esos dos eventos nos llevan a conocer dos cosas. Primero, que teníamos un país, una tierra, un lugar con unas condiciones realmente maravillosas que nosotros mismos no conocíamos. Es la expedición botánica la que nos lleva a conocer las potencialidades de nuestro país. Y es la revolución comunera la que nos hace saber, o nos da conciencia de que somos capaces de proponer y de promover cosas. La revolución comunera tenía dos objetivos fundamentales. El primero, entre otras cosas, tiene mucho en común con lo que sucedía aquí en los Estados Unidos por esa época. Recordemos apenas un incidente, el incidente del té en la bahía de Boston. La revolución comunera tiene básicamente las mismas características: es oponerse a nuevos impuestos, es buscar más representatividad, es decirle al reino español del otro lado del Atlántico, o en Madrid: caramba, si ustedes quieren gobernarnos a nosotros queremos tener la oportunidad también de exponer nuestros puntos de vista, de ser escuchados. Eso es lo que se produce el 20 de julio de 1810. Todos los intereses llevaron a eso. Es interesante que esto se haya producido en torno de un florero, y tiene unos detalles de anecdótico. Hay quienes consideran inclusive que esto puede tener más de mito que de realidad, pero de todas maneras es una historia interesante, y ahí está la casa del florero en la carrera séptima de Bogotá para recordarnos. Todavía dicen que hay pedazos de lo que fue ese florero, y lo que no dicen exactamente es en qué consistió realmente el diálogo entre González Llorente y la gente que vino a pedir el florero. Dicen que las palabras fueron bastante más fuertes de lo que en realidad fueron. Se produjeron los hechos, se firmó un acta de independencia, y ahí está. Surgió un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo grupo de personas liderándose a sí mismos, buscando sus propios gobernantes. Pero comenzaron las dificultades que todavía vivimos. No logramos ponernos de acuerdo. Empezaron los centralistas a pelearse con los federalistas. No encontrábamos una forma de gobierno que satisficiera los intereses de todos. Y es así como entramos en el proceso que conocimos, que nuestra historia conoce como de la patria boba. Simplemente no supimos qué hacer. Matamos el tigre y nos llenamos de miedo con el cuervo. Y durante todos esos años perdimos la ventaja que veníamos ganando, hasta que en 1816, ya restablecida la monarquía española, ya resuelto el problema de Napoleón, ya Fernando VII de nuevo en el poder, envía lo que se conoció como la Reconquista Española, liderada por Pablo Morillo. Y es ahí donde Cristo comienza a aparecer. Los años que vinieron a partir de ahí fueron realmente macabros. Hasta que surge entonces pues la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar, José Antonio Páez, Francisco de Paula Santander, en fin, lo que todos ustedes conocen, y que concluye pues con las batallas del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819 y la del puente de Boyacá el 7 de agosto del mismo año, después, para que el 10 de agosto de 1819 el ejército libertador entrara pues de lleno a Santa Fe de Bogotá y tuviera que salir el rey Sámano pues a toda carrera para allá terminar pues la colonia, el periodo colonial, y comenzar nuestro periodo de independencia. Lo que conocemos después es algo más de lo mismo. Volvimos a desentendernos,
teníamos una gran Colombia donde estaban pues, las provincias de Venezuela, Cundinamarca y Quito, y no logramos entendernos. Convertimos a nuestro libertador pues, en el villano de la película. Lo sacamos corriendo de Santa Fe de Bogotá en 1830, se murió en diciembre de 1830, justamente en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, donde ahora hacen sonrisas y esas cosas. Y terminó pues este proceso lamentablemente con el héroe convertido en villano. ¿Qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué lecciones hay ahí que podemos utilizar en los tiempos de hoy? Miren ustedes, a lo largo de toda nuestra historia, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nos vimos enfrascados en lo que conocimos como la Guerra de los 1000 días, porque se enfrentaron los liberales con los conservadores. Liberales y conservadores se enfrentaron de nuevo hacia la década del 40, entre otras cosas. Ese periodo tiene su punto más alto el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la carrera séptima en Bogotá. Y es ahí donde comienza el proceso que todavía no logramos superar con las guerrillas de las FARC y todo lo demás. Entre otras cosas, porque en esa época los conservadores se dividían en dos grupos, los laureanistas y los ospinistas. Los ospinistas creían que había que quitarle la tierra a los liberales, pero que no era necesario matarlos. Los laureanistas consideraban que había que quitarle la tierra a los liberales y que de una vez pues había que matarlos. Los liberales pues tampoco eran ningunas almas de Dios, y es así como vivimos el peor periodo de violencia, el periodo de la violencia más cruda en Colombia, en la década de los 50, y hasta hoy no logramos superar. Viene después, en 1958, después de la dictadura militar del general Rojas Pinilla, lo que conocimos como el periodo del Frente Nacional, que es tal vez la época más saludable desde el punto de vista político que hemos vivido en Colombia en el siglo XX, que fue con nuestros dos partidos, liberal y conservador, enfrentados pues, desde tanto tiempo atrás, decidieron ponerse de acuerdo y crear un proceso mediante el cual pues, se repartían el poder de 4 en 4 años. Es así como Alberto Lleras Camargo gobierna del 58 al 62, Guillermo León Valencia del 62 al 66, Carlos Lleras Restrepo del 66 al 70, Misael Pastrana del 70 al 74, y es ahí donde concluye pues, este proceso y comienza la nueva etapa. Miren ustedes, no han cesado los enfrentamientos. Años después, llega al poder Andrés Pastrana Arango por primera vez con una fórmula pluripartidista, tratando de dejar atrás el tema de la polarización entre liberales y conservadores, para ver si con eso quedaba atrás pues, el enfrentamiento que por tantos años vivimos y que tantas vidas cobró, que tantas muertes nos dejó en nuestra historia reciente. Y aún así, las cosas continúan prolongándose hasta el punto de que hoy, tenemos que decir las cosas como son, estamos enfrentados entre uribistas y antiuribistas, como si eso tuviera algún significado, como si eso nos llevara algo, como si eso pudiera significar algo para nuestro futuro distinto de prolongado enfrentamiento que vivimos desde 1810 entre centralistas y federalistas. Es decir, seguimos enfrentándonos sin que haya realmente nada sobre la mesa o sobre el papel que pueda realmente cortarse con unas tijeras y significarle algo real a alguien. La lección que debemos aprender, quisiera concluir con esto mi participación y abrir de pronto el seno de esta conversación a las inquietudes de ustedes, es que debemos encontrar puntos comunes, es que debemos llevar a proporciones mayores cosas como esta, que estamos reunidos un grupo de personas con un interés personal diferente seguramente en cada uno de nosotros, pero con un interés común como grupo, que es de pronto buscar mejores formas para encontrar no sé, mejores condiciones en este nuevo país que nos ha acogido, y es así como crean, surgen y progresan entidades como este Centro Comunitario de las Américas. Yo quisiera que de alguna forma nuestro país y nuestras nuevas generaciones entiendan eso. Es decir, de nada nos sirve tomarnos el poder, apoderarnos de las tierras, adquirir los contratos, conseguir las prebendas que el Estado nos ofrece, si eso significa la muerte de nuestros semejantes, la lucha fratricida que ha sido tan lamentable a lo largo de nuestra historia. Yo, el mensaje que leí al comienzo decía,
de qué manera podemos copiar de nuestros próceres lecciones que nos permitan heredarle a nuestros hijos, que aquí tengo yo y a las dos mías, una Colombia mejor hacia el futuro. Yo creo que la lección es esa. Ese 20 de julio de 1810 se reunieron con las mejores intenciones. No se produjo un disparo, no hubo un muerto, no pasó absolutamente nada. Y se cerró el capítulo más importante de nuestra historia. Y aquí estamos celebrando los 202 años después. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Mira, José, Jaime, de hacerte una preguntita. La famosa La Poli, ¿de dónde entra ahí la Policarpa en la historia? Policarpa Salabarrieta es uno de los líderes del movimiento revolucionario que comenzó con el grupo de los comuneros, la revolución comunera. Esa fue otra etapa lamentable y triste, porque desde el Socorro, de donde ella originaria, doña Policarpa Salabarrieta, el Socorro es un municipio del departamento de Santander. De Guaduas. ¿Ella era de Guaduas? Sí, de Guaduas. Ella era de Manuela Beltrán, en la que era del Socorro. Sí, señor. Guaduas es en el departamento de Cundinamarca. Policarpa Salabarrieta, sí, qué bueno me recordaron. Policarpa Salabarrieta era de Guaduas en Cundinamarca. Entre otras cosas, es curioso en Silvanejo. Y ellos, mira, trayendo el fenómeno interesante, la que hacíamos hace un rato, por las mismas razones que llevan, fíjate cómo se producen movimientos con ciertas semejanzas en distintos países, en diferentes sociedades, pero básicamente en un momento histórico similar. Estamos hablando, por ejemplo, de la Revolución Francesa en 1789, estamos hablando de la gesta independentista norteamericana en 1776, y las razones son básicamente las mismas, es decir, es una monarquía que impone unas normas a unos pueblos que no tienen cómo estar representados y que explotan por el incremento de los impuestos hasta un punto que ya no los pueden pagar. Esa era básicamente la petición de la Revolución Comunera, básicamente los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, y eso los lleva a protestar y arman un grupo que va desplazándose por la carretera con destino a Santa Fe de Bogotá hasta que llegan a un sitio que se conoce como el Puente del Común, donde salen representantes del virrey y los convencen de que deben llegar a un acuerdo. Se plantea el acuerdo, ellos ceden en sus peticiones y el gobierno neogranadino los traiciona, y algunos de ellos son ejecutados inclusive después de que eso suceda. De manera que eso generó más descontento que después, años después, termina pues explotando con esta gesta independiente. ¿Algo más? El papel, si puede elaborar un poco más en el papel de Santander y por qué algunos autoproclamados bolivarianos hablan tanto de la traición de Santander a Bolívar. A ver, hay una vieja frase de Santander que dice: si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Básicamente la gran diferencia que había entre Santander y Bolívar es que Bolívar era un militar y Santander era un político, un legislador, un estadista, por llamarlo de alguna forma. No se entendieron, entre otras cosas, porque Bolívar creía firmemente en la idea centralista. Bolívar creía en el Estado manejado desde la capital. Bolívar creía en el Estado grande, y Santander creía fundamentalmente en que cada uno de los estados debería ser independiente hasta cierto punto, un poco el modelo norteamericano. Entre otras cosas, ese mismo modelo norteamericano lleva a la guerra civil de 1863 por esa misma razón, porque cuando algunos estados del norte deciden que es hora de abolir la esclavitud, los estados del sur, que dependían de cierta forma de los esclavos para su desarrollo económico, deciden no. Pero no se enfrentan, fíjate, los estados del norte y el sur no se enfrentan a los Estados Unidos por la abolición de la esclavitud. Se enfrentan porque los del sur decían: no puede ser Washington, la capital, la que nos diga a nosotros los estados lo que debemos hacer, ni con el tema de la esclavitud, ni con ningún otro de los temas. Y es por eso que en algunos estados de los Estados Unidos
algunas normas que son absolutamente absurdas en otros estados continúan siendo vigentes, porque los estados se reservan el derecho, por ejemplo, de imponer la pena de muerte. No es una norma federal la que impone la pena de muerte. Es una decisión de la Corte Suprema la que dice los estados están en libertad de decidir cada una de las cosas por sí mismos. Ese era el gran enfrentamiento entre Bolívar y Santander. Si hay traición o no hubo traición, hay algunos hechos que indican que sí, probablemente inclusive el atentado de septiembre en Santa Fe de Bogotá, la nefasta noche septembrina, como será histórica, pudo haber sido patrocinado sí por algunos, si no directamente por Santander, por lo menos sí por algunos amigos de Santander. Discúlpame, algo también tiene que ver el principio, digamos, de pertenencia de que Simón Bolívar era venezolano y Santander pues era colombiano. Tiene que Pero es ver que en aquella época eso no era tan importante, porque acuérdate que primero estábamos todavía muy cercanos a los españoles, todavía no nos habíamos independizado. Éramos granadinos. Pues sí, para Solo la país, Granada, éramos pero todos hay neogranadinos. No solo país. al nacionalismo, ¿no? Fíjate que yo no creo mucho en eso, entre otras cosas, porque la separación de Panamá se produce muchos años después, el 3 de noviembre de 1903, y todavía los panameños no se sentían. Si no es porque entra pues la mano de Theodore Roosevelt y el interés de los norteamericanos en el canal de Panamá, probablemente los panameños no hubieran, no sé, me da la impresión a mí, obviamente, pues habría que haber estado ahí y yo era muy chiquito en 1903. Pero con el paso del tiempo no existe entre los panameños una animadversión contra Colombia. Si no es porque se producen esas causas extrañas, insisto, el caso de Theodore Roosevelt, el interés de los norteamericanos en la protección del canal de Panamá, no hubiera habido separación. Gracias, Jaime. Un excelente seguimiento de la historia colombiana. Gracias. ¿Hubo algo que